Hola a todos. Esta charla va dirigida a estudiantes de medicina, a médicos generales, así como a médicos familiares y médicos residentes de las especialidades de radiología, cirugía, urología y oncología. Soy el doctor Rafael Paz Gómez, soy médico radiólogo y radico en la ciudad de León, Guanajuato, en México. Hablaremos sobre la resonancia magnética multiparamétrica y su utilidad en el cáncer de próstata. Esta charla consta de 5 tópicos. El primero hablará generalidades sobre el cáncer de próstata. El tópico 2 hablaremos sobre generalidades de la resonancia magnética. El tópico 3 trataremos la categorización PIRADS y sus criterios. En el tópico 4 aplicaremos esos criterios en casos específicos, hablaremos de algunos casos de resonancia de próstata. Y el final, en el tópico 5, hablaremos sobre las ideas finales y las conclusiones de esta charla. Como en todas las neoplasias, el éxito en el tratamiento del cáncer de próstata, del adenocarcinoma de próstata, o buena parte del éxito radica en el diagnóstico precoz, en el diagnóstico oportuno, diagnóstico temprano. Para conseguir esto, se tiene un protocolo de screening como un cribado para encontrar pacientes con riesgo de desarrollar cáncer clínicamente significativo. Los instrumentos de este screening son el antígeno, la cuantificación del antígeno prostático específico, la realización de tacto rectal por un urólogo experto, entrenado, y la resonancia magnética interpretada por un médico radiólogo entrenado. El screening consiste de la cuantificación del antígeno prostático específico y de la realización del tacto rectal. Y sus indicaciones son las siguientes. A todo paciente sintomático, a todo paciente de 40 a 49 años de edad con antecedente familiar de cáncer de próstata, a pacientes asintomáticos entre 50 y 75 años de edad y pacientes asintomáticos mayores de 75 años de edad sin comorbilidades que reduzcan su esperanza de vida en 10 años. La cancerofobia es una quinta indicación que está ganando terreno debido a la gran información y desinformación que existe en nuestro medio, así que el miedo a padecerlo puede ser una indicación de realizar screening. Ahora, mencionar que el antígeno prostático específico es un marcador de glándula, no es un marcador de cáncer, así que su elevación indicará liberación de esta proteína desde células prostáticas, no únicamente por neoplasia, puede ser por proceso inflamatorio o cualquier otra situación. Menciono también que existe un parámetro que es cada vez más utilizado, lo veremos adelante, que es la densidad del antígeno prostático, en donde se compara los niveles séricos de antígeno prostático con el volumen prostático medido en resonancia magnética. Y esta comparación se realiza mediante un cociente entre ambos parámetros y se considera significativo, es decir, un dato más para sospechar en malignidad si el resultado es mayor a 0.16. Ahora, ¿qué pasa con el resultado del screening? Un antígeno prostático que sea menor a un nanogramo por mililitro o igual a este sugerirá nuevo screening en 2 años. Un antígeno prostático entre 1 y 4 nanogramos por mililitro sugerirá screening al siguiente año. Un antígeno prostático entre 4 y 10 nanogramos por mililitro debe realizarse de forma complementaria una medición de antígeno prostático libre y así obtener el índice de antígeno prostático, que no es más que un cociente entre el antígeno prostático libre y el antígeno prostático total por 100.
Si es menor a 25, el paciente debe ir a biopsia. Si es mayor a 25, el paciente debe ir a un nuevo screening a los 6 meses. Si el antígeno prostático es mayor a 10 nanogramos por mililitro, el paciente va a biopsia. Y finalmente, si el tacto rectal es positivo, el paciente va a biopsia, no importa el nivel sérico de antígeno prostático. Ahora, si la biopsia es positiva, bueno, el paciente ya va a un protocolo de tratamiento. Pero si la biopsia es negativa, el paciente debe ir a una nueva biopsia en 6 meses. En 6 meses un nuevo screening con antígeno prostático elevado o un nuevo tacto rectal positivo debe ir a una segunda biopsia. Y la idea generalizada es realizar una segunda biopsia después de realizar una resonancia magnética. Sin embargo, existe ahora evidencia de que realizar una resonancia magnética previo a la primer biopsia da mejor resultado que realizar esta primer biopsia sin la resonancia magnética. Este artículo publicado en el New England en el año 2018 es lo que sugiere. Una biopsia previa o una biopsia dirigida por resonancia magnética tiene un mejor resultado que la biopsia guiada por ultrasonido únicamente. Este artículo del American College of Radiology del 2017 también sugiere realizar resonancia magnética, en este caso sugiere de pelvis, de próstata incluyéndola, previo a realizar la primer biopsia. Este artículo del año 2019 de Radiology, publicado por el comité directivo del grupo PIRADS, sugiere la realización de biopsia previa a la de realización de resonancia magnética previa a la primera biopsia o biopsia dirigida por resonancia magnética y publica una gran tabla, esta es solamente un fragmento, donde sugiere los criterios para realizar biopsia. Lo veremos aquí adelante, pero quise mencionarlo. Pasemos al segundo tópico, resonancia magnética. La resonancia magnética comenzó a utilizarse desde el año 1980, desde los 80s, para evaluar a la glándula prostática. Fueron los primeros pasos, los primeros acercamientos de los médicos expertos en resonancia a la próstata. En el año 2007, la Fundación ADMETEC, que radica en Boston, Massachusetts, ha apoyado mucho la utilización de este método con fines diagnósticos oportunos. Y fue hasta el año 2012 cuando se reunió suficiente evidencia y experiencia para generar los primeros criterios PIRADS en una versión 1 y fueron apoyados por la Sociedad Europea de Uroradiología. En el año 2015 se publicaron una versión 2, apoyado ahora por el American College of Radiology, y fue 4 años después cuando se publicó la versión 2.1 con algunos cambios y con criterios un poco más específicos. Hablaremos ahora de la anatomía que seguiremos para describir las lesiones en la glándula prostática. Hablaré un poco sobre cómo se generan las imágenes de resonancia magnética, solamente un esbozo de esto, qué secuencias utilizamos y a qué llamamos resonancia multiparamétrica. La anatomía prostática la utilizamos la descrita por McNeil en el año de 1978. Y esta describe a una glándula con forma piramidal de base superior y vértice inferior, y dentro de ella 4 zonas histológicas. Un estroma fibromuscular que es anterior, en el segmento anterior de la glándula, y que no contiene tejido glandular, es un estroma, por lo tanto es una zona donde no encontraremos neoplasia glandular, no encontraremos adenocarcinoma. La llamada zona central que se encuentra en la base de la pirámide, esa es una zona que contiene un porcentaje limitado de tejido glandular y que es indistinguible de la zona de transición por resonancia magnética, ya que ambas contienen una concentración similar de tejido glandular. Esta zona de transición parece continuar a la zona central en dirección caudal. Y la zona periférica que rodea tanto a la zona central como a la zona de transición
y que tiene un mayor porcentaje de tejido glandular. Es una zona que es fácilmente accesible al tacto desde la región del recto y es una zona muy particular y es en donde se genera el 75% de las neoplasias malignas, la zona periférica. La zona de transición es el tipo de tejido que generalmente crece cuando se dice que crece en la glándula por hiperplasia. Este es el esquema de la glándula prostática. Vean las imágenes de la izquierda, una imagen piramidal con base superior y ápice inferior, y en colores las distintas zonas histológicas. Las imágenes de la derecha son cortes axiales de la glándula. Este es un corte basal, es un corte del segmento medio y es un corte del segmento apical. Vean cómo la región en color azul es el estroma fibromuscular, que no contiene tejido glandular. Aquí en la base, la zona central en color verde, la zona de transición un poco anterior, pero que continúa en dirección caudal a la zona central. Y en color rosa, la zona periférica. Vean cómo rodea tanto a la zona central como a la zona de transición. Y en el ápice, esta zona periférica es la predominante. Ambas vesículas seminales se encuentran en dirección cefálica y posterior a la glándula prostática y deben de verse distendidas con un patrón acinar. Esta es una imagen de resonancia magnética potenciada en T2. A la izquierda de la pantalla es la derecha del paciente, a la derecha de la pantalla es la izquierda del paciente, en el borde superior de la pantalla es la región anterior y en el borde inferior de la pantalla es la región posterior. Estos son los músculos glúteos. En el centro de la imagen vemos aquí delimitando a la glándula prostática. Está rodeada por esta imagen lineal hipointensa, oscura, que representa a la cápsula anatómica y que no es más que estroma fibromuscular. Esta imagen, esta zona con un grosor considerable, hiperintensa, brillante, representa a la zona periférica. Y esta zona central, que es un poco más oscura, representa a la zona de transición. Vean cómo entre ambas, la zona de transición y la zona periférica, hay también una línea oscura que limita estas dos zonas, estos dos territorios. Esta línea oscura representa la llamada cápsula quirúrgica, que en realidad no es una cápsula como tal, sino que es tejido glandular compacto y por eso su aspecto magnético es hipointenso en esta secuencia T2. Esta es una imagen también de resonancia magnética. A su izquierda una imagen en plano axial, en el centro una imagen en plano coronal y a la derecha una imagen en plano sagital. Están algunas líneas de medición, así es como debe medirse la glándula. En el plano axial una imagen, una línea transversal y en el plano sagital una línea anteroposterior y una línea cefalocaudal siguiendo el eje de la glándula. Con estas medidas podemos calcular el volumen de la glándula. Estas son las vesículas seminales. Vean que su estructura acinar se encuentra distendida. Para lograr esto, debemos pedir al paciente la abstinencia sexual al menos 3 días previos al estudio. Con esto logramos esta distensión de las vesículas seminales y podremos distinguir una infiltración que se verá hipointensa. Bien, este es un equipo de resonancia magnética. Al frente, iluminado el gantry, que es un túnel en donde entrará esta mesa, donde el paciente está posicionado en decúbito dorsal para entrar a la zona del magneto. Esto está compuesto por estos magnetos, estos llamados coil, que generan un campo magnético en el eje Z, en el eje mayor del paciente. Y se encuentran también algunas antenas que generan pulsos de radiofrecuencia. Menciono que en la naturaleza
Los átomos de hidrógeno se encuentran con ejes eléctricos en dirección aleatoria. Eso es lo natural. Pero cuando sometemos estos átomos a un campo magnético, logramos alinear estos ejes eléctricos de forma forzosa. Posteriormente bombardeamos estos átomos con pulsos de radiofrecuencia que forman parte de la escala electromagnética. No es radiación ionizante, son pulsos de radiofrecuencia que el paciente percibirá como sonidos intensos. Esto carga de energía a los átomos que cuando se liberan del campo magnético, liberan esos mismos pulsos y son los que las antenas leen para mostrarnos imágenes que nosotros interpretaremos. El documento PIRAS contempla la utilización de equipos con potencia de 1.5 Tesla o 3 Tesla, tanto con antena endorrectal como con antena de superficie. Esta debe ser de al menos 16 canales. Estas estructuras que están posicionadas sobre el paciente son las llamadas antenas de superficie y esta sonda es la llamada antena endorrectal. Ambas ofrecen imágenes de muy buena calidad. La antena endorrectal comenzó a utilizarse con muy buenos resultados, sin embargo, su uso representa un mayor costo. También representa un poco de dificultad mayor porque es posible que se mueva de una secuencia a otra debido a la peristalsis del recto, debido a algún movimiento del paciente y eso genera un poco de discordancia entre una secuencia y otra, entre un plano y otro y hará que repitamos secuencias, lo que prolongará el estudio. Así que las antenas de superficie son las que se están utilizando con mayor frecuencia en el mundo. En realidad, la diferencia en sensibilidad, especificidad y exactitud entre tanto la antena endorrectal como la de superficie es nula. El resultado es muy similar, así que se puede utilizar con tranquilidad ambas siguiendo las especificaciones que mencionamos del documento PIRATS. Las secuencias morfológicas que utilizamos en resonancia magnética son dos, T1 y T2. T1 evaluamos la estructura ganglionar y la estructura ósea. Y con T2 evaluamos las diferentes zonas histológicas prostáticas. Estas son imágenes potenciadas en T1. Noten ustedes que no es fácilmente distinguible la diferencia de intensidades entre las diferentes zonas histológicas prostáticas. Pero sí logramos ver muy bien el desarrollo o crecimiento de linfonodos en las cadenas ilíacas, como estos señalados aquí en las flechas. Podríamos encontrar también zonas de esclerosis, como imágenes hipointensas en el tejido estructural óseo, sobre todo trabecular, ya que la glándula prostática con malignidad suele generar metástasis osteoblásticas que generarán lesiones escleróticas hipointensas en T1. La secuencia en T2 ya la vimos, permite distinguir muy bien las zonas histológicas, aquí en región posterior la zona periférica, y en la zona central, en la zona de transición, una imagen heterogénea por hipertrofia. Vean cómo la hipertrofia es asimétrica y desvía un poquito la línea media incluyendo a la uretra. Así que esta hipertrofia asimétrica con desviación de la uretra podrá producir los llamados síntomas de prostatismo, que es nicturia, retención urinaria, etc. Las llamadas secuencias funcionales son cuatro: la imagen potencial en difusión, el coeficiente aparente de difusión, la perfusión, que no es más que una secuencia contrastada dinámica, y la espectroscopía. La difusión se refiere a al análisis del movimiento de las moléculas de agua. Las moléculas de agua tienen un movimiento aleatorio y libre, y esta secuencia graficará las zonas donde existe restricción al movimiento de las moléculas de agua. Esta imagen inferior izquierda muestra una zona nodular hiperintensa en difusión que significa o representa restricción al movimiento de moléculas de agua dentro de la glándula prostática, y esto habla de hipercelularidad, una región compacta que no permite fácilmente la difusión de moléculas de agua.
Vean ahora la imagen superior derecha, donde pareciera haber una restricción difusa en toda la glándula prostática, y esto podría significar un proceso inflamatorio glandular, es decir, una zona de prostatitis, toda ella restringe. Esta es la difusión. El coeficiente aparente de difusión no es más que el mapeo de estas zonas de difusión y nos mostrarán claramente el sitio que restringe, aquí como una zona hipointensa nodular. Una vez que administramos medio de contraste intravenoso, es decir, gadolinio intravenoso, estaremos generando imágenes una y otra vez cada ciertos segundos, con lo que podremos ver el patrón de refuerzo de una glándula. Y pues con esto podremos saber si la zona que vimos que restringía está también hipercaptando medio de contraste. Por ejemplo, este nódulo que está aquí pareciera tener un hiperrefuerzo temprano. Esta imagen es una imagen gráfica, es una imagen plasmada en plano axial, pero ese mismo nódulo podríamos graficarlo en este plano cartesiano donde el eje horizontal es tiempo y el eje vertical es la intensidad de señal. Así que siguiendo por ejemplo la línea anaranjada vemos que con el tiempo hay un hiperrefuerzo que se mantiene y que se lava muy lentamente. Este es el tipo de gráfica de refuerzo tipo 2 que habla de benignidad, es un patrón de refuerzo normal. Y la espectroscopía, llamada también biopsia virtual, que con esto lo que se hace es graficar la intensidad de señal de ciertos metabolitos. Sabemos que algunos metabolitos resuenan a cierta frecuencia, así que utilizamos esto para saber la intensidad de resonancia de cierta frecuencia y podemos saber qué tanto contenido este metabolito es, y analizando la gráfica de metabolitos sabemos de qué tipo de tejido se trata. En la próstata, por ejemplo, se grafica el citrato, la creatina y la colina. El citrato es un marcador de células prostáticas y la colina es un marcador de membrana celular. Esta gráfica significa que es un tejido prostático con gran concentración de células o de membrana celular. Y esto significa una de dos cosas, o proceso neoplásico o proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio recluta células inflamatorias y el proceso neoplásico genera células de neoformación. Así que este patrón puede significar cualquiera de las dos situaciones. La eficiencia de la resonancia en el diagnóstico de cáncer es la siguiente. Se publicó en el 2017 en el European Radiology que este método tiene una sensibilidad del 85% para diagnóstico de cáncer, especificidad del 71%. Sin embargo, el valor predictivo positivo tiene una variabilidad muy alta, igual que el valor predictivo negativo, dependiendo la publicación que se consulte. La European Neurology también habla de especificidad y sensibilidad altas, pero una gran variabilidad del valor predictivo negativo. Y el American Journal of Radiology de 2014 también sensibilidad y especificidad altas con valor predictivo negativo muy amplio. Este valor predictivo positivo o este gran rango de valor predictivo positivo ha sido motivo de estudio. En el año pasado, en abril del 2020, se publica este artículo donde se estudian el valor predictivo positivo del PIRAS en resonancia de próstata en 26 centros y muestra que el valor predictivo positivo fue de 35% para el PIRAS 3, es decir, estamos ahora hablando del valor predictivo de cada nivel de PIRAS, y de un 49% para un PIRAS de 4 o mayor. En este artículo, los autores eh, sugieren que de acuerdo a la experiencia con la exploración de mama, con el BIRAS, es que este método y esta clasificación PIRAS deberá madurar para evaluar cuáles son los factores que tienen mayor valor para definir la predicción positiva o negativa. Sugieren que debe aplicarse estos métodos que tienen mayor valor y que eso, el tiempo y la investigación lo definirán. Es un artículo editorial que sugiere un panorama muy positivo. Este artículo
publicado en el año 2019, sugiere que la inteligencia artificial podrá incrementar el valor predictivo positivo para el diagnóstico de cáncer del 48 al 67%. Encontraron una gran relación entre el diagnóstico de la Deep Learning con el diagnóstico de un médico. Así que la combinación de este protocolo UNET con la experiencia del médico podrá aumentar el valor predictivo positivo. Es otro artículo también muy esperanzador. Para el diagnóstico de extensión extracapsular, este método tiene una sensibilidad del 57% y una especificidad del 91%. Y para el diagnóstico de invasión a vesículas seminales, tiene una sensibilidad del 58% y una especificidad del 96%. Las indicaciones de la resonancia magnética multiparamétrica de próstata son las siguientes: detección tumoral, localización topográfica tumoral, caracterización tumoral, estratificación de riesgo, vigilancia de tumor conocido, evaluación de recurrencia y por supuesto ser guía para biopsia, cirugía, radioterapia y embolización. Vamos ahora con el tópico 3. Hablemos ahora de los criterios PIRADS. Los criterios PIRADS pretenden homogeneizar la nomenclatura que utilizamos en el mundo para describir lesiones en la glándula prostática por resonancia magnética. Es decir, pretenden que todos hablemos el mismo idioma con el fin de analizar resultados de cualquier parte del mundo y poder definir criterios diagnósticos y terapéuticos y con esto tener mejores resultados en nuestros pacientes. Su alcance. La resonancia magnética es capaz de detectar cáncer con un grado intermedio, lo que corresponde a un Gleason 3-4 y alto grado, es decir, Gleason de 8, en lesiones con longitudes menores a 5 milímetros. El PIRAS versión 2.1 define al cáncer clínicamente significativo, y este es un término que utilizaremos en delante, cáncer clínicamente significativo, como aquel tumor con un Gleason de 7, incluyendo al 3-4, con un prominente pero no predominante componente Gleason 4, y o con un volumen de 0.5 centímetros cúbicos y o extensión extraprostática. A esto se le define como cáncer clínicamente significativo. Se definen 5 categorías de PIRADS. PIRADS 1, con una muy baja probabilidad de cáncer, 2%. PIRADS 2, con baja probabilidad de cáncer, 5% de probabilidad. PIRADS 3, con una probabilidad intermedia de cáncer, 33%. PIRADS 4, con una alta probabilidad, 70%. Y PIRADS 5, con una muy alta probabilidad, 90% de probabilidad de cáncer clínicamente significativo. ¿Qué pasa con el PIRADS 3? Se dice que el PIRADS 3 se categoriza como un riesgo intermedio de cáncer. Así que existen criterios ambiguos para enviar a estos pacientes a biopsia o no, o a vigilancia. Se dice que el utilizar la densidad del antígeno prostático que mencionamos al inicio de la charla con un valor menor a 0.1 evitará enviar a estos pacientes a biopsia. Pero con un antígeno, una densidad del antígeno mayor a 0.16, enviar a estos pacientes a biopsia. Y esto ha mostrado un parteaguas en el PIRAS 3, la densidad del antígeno prostático como un marcador para enviar o no al paciente a biopsia. Ahora, estos son los criterios para denominar a los nódulos en que se encuentran en resonancia magnética. Cada zona histológica tiene una secuencia determinante. La zona periférica tiene a la difusión como secuencia determinante. Sin embargo, debemos describir las lesiones en T2 también. El T2, hablemos por ejemplo del PIRADS 4. Un nódulo PIRADS 4 en la zona periférica en T2 se describe como un nódulo circunscrito, homogéneo, moderadamente hipointenso,
confinado a la próstata y que tiene un diámetro menor a 1.5 centímetros. En la zona de transición, un nódulo PIRAS 4 se define como un nódulo lenticular, no circunscrito, homogéneo, moderadamente hipointenso y menor a 1.5 centímetros. 1.5 centímetros es la barrera que de romperse entrará al PIRAS 5. Esto en la zona de transición y en T2. La difusión, tanto para la zona periférica como para la zona de transición, por ejemplo en PIRAS 4, se define como una imagen marcadamente hipointensa en el coeficiente aparente de difusión y marcadamente hiperintensa en difusión con un valor alto de B, pero que tiene un diámetro menor a 1.5 centímetros. También es el punto de corte. Y la perfusión se define como un refuerzo temprano y focal que es adyacente o sobre tejido prostático. Eso se define como una perfusión positiva. La zona periférica tiene como determinante a la secuencia de difusión y la zona de transición tiene como determinante a la secuencia T2. Así que PIRAS 1 o 2 en difusión en la zona periférica termina en 2 o 1. 3 y 4 también terminan como 4 y 5 terminan como 4 y 5. Pero el PIRAS 3 requiere de la perfusión para definirlo como 3 o 4. Incluso si tenemos ya finalmente un PIRAS 3, aquí se estará proponiendo utilizar la densidad del antígeno prostático para enviar al paciente a biopsia o no. Y en el caso de la zona de transición, la, la perfusión, aquí es la perfusión también, la difusión, en el caso de la zona de transición, PIRAS 3, la difusión es la que determinará si este nódulo se queda como PIRAS 3 o PIRAS 4. También hay criterios cuando no se tiene una adecuada difusión o una adecuada perfusión, pero solamente para el PIRAS 3 como lo vimos. Existe también la idea de que ya que la perfusión tiene solo un valor muy limitado a los PIRAS 3, la resonancia biparamétrica sin perfusión podría tener una muy buena utilidad. Y aquí comparan la multiparamétrica con la biparamétrica con sensibilidad y especificidad muy similares. Podríamos estar hablando que la perfusión pronto tal vez no tendría tanta utilidad. Una vez más, este artículo del comité directivo del PIRAS con los criterios muy extensos para cada categoría y para cada situación clínica en particular que se podrían resumir en estas pequeñas líneas. PIRAS 1 y 3 va a biopsia solo si el paciente tiene alto riesgo clínico. Esto lo menciono adelante. PIRAS 3 va a biopsia con densidad del antígeno prostático menor a 0.16 o 0.1. PIRAS 4 y 5 van a biopsia. Tacto rectal positivo va a biopsia. El alto riesgo clínico se define como el paciente con historia familiar de cáncer de próstata, como un gen prostático 3 positivo, con biomarcadores de calicreína positivos o con un índice de salud prostática positivo. Es decir, conjuntos de datos que sugieran cáncer clínicamente significativo con un Gleason de 7 o mayor. La biopsia de próstata puede realizarse de forma transrectal guiada por resonancia, por fusión digital de resonancia ultrasonido o por fusión cognitiva de resonancia ultrasonido, transperineal o pararrectal, guiada por tomografía. Estas son imágenes en resonancia magnética de biopsia guiada por resonancia magnética. Vean que el paciente tiene una antena de superficie y un brazo mecánico que está disparando de forma dirigida a la próstata. Aquí la imagen de la sonda y la próstata donde está haciéndose los cortes. La fusión de resonancia con ultrasonido exige la utilización de un equipo de ultrasonido y de un equipo de cómputo de fusión. Estas son imágenes de resonancia donde se define un gran nódulo en la zona de transición anterior izquierda que se grafica con un modelo 3D. Aquí se compara
el ultrasonido con resonancia magnética, se grafica el sitio donde está el nódulo, estas imágenes de ultrasonido, se grafica el sitio donde está el nódulo y ahí es donde se dirigen las biopsias. Y estas son imágenes donde se traza los cortes que se hicieron con aguja y cómo está cortándose el nódulo, aunque se muestre el resto de la glándula también. Este artículo habla de la fusión cognitiva que no requiere de instrumentos electrónicos. Y bien, hablaremos ahora de algunos casos clínicos muy particulares donde utilizaremos estos criterios. El primer caso es un caso de un paciente masculino de 75 años de edad con antígeno prostático de 1.26, un antígeno prostático bajo, con un volumen prostático de 50 y una densidad del antígeno prostático de 0.02. Vean cómo se está midiendo la glándula de forma correcta. Así se obtuvo el volumen de 50 centímetros cúbicos. Y vemos en la zona periférica, que es una zona periférica profundamente hipointensa, toda ella de forma difusa, pero con una zona nodular y particularmente hipointensa, con 1.5 centímetros de diámetro, que tiene una restricción moderada y es muy pobremente hipointensa en coeficiente aparente de difusión, con un pobre refuerzo. Este nódulo entra en categoría PIRADS 3. Graficando el patrón de refuerzo, pues es un patrón tipo 2 que es normal, no sugestivo de malignidad, y esta es la forma en la que referimos al paciente el sitio del hallazgo del nódulo. Un nódulo en la zona periférica posterior lateral izquierda del segmento medio, y aquí lo pintamos con amarillo, y un nódulo mostrando en qué sitio está. Con este lenguaje, con esta gráfica, el médico puede ir fácilmente a buscar ese sitio por ultrasonido, y eso se le llama fusión cognitiva, o puede utilizar el sistema de fusión electrónica para dirigir la biopsia. Caso 2, masculino de 64 años, antígeno prostático alto de 14, con un volumen prostático de 69, y con eso se lee una densidad de 0.2, que es significativo cuando es mayor a 0.16. Encontramos un nódulo lenticular de 1.6 centímetros, rompe la barrera del 1.5 en la zona de transición anterior derecha de la glándula prostática, que tiene una profunda restricción en difusión, hiperintensa importantemente, es muy notable, profunda hipointensidad en coeficiente aparente de difusión y tiene hiperrefuerzo en perfusión. Ya que rompe la barrera del 1.5 centímetros, este nódulo se categoriza como PIRADS 5 y debe ir a biopsia, aunque la perfusión sea una perfusión normal, no tiene importancia, ya lo categorizamos como PIRADS 5 y tampoco tiene importancia la espectroscopía. En realidad, los criterios PIRADS, como lo vieron, ya no incluyen la espectroscopía. Aquí estoy mostrando espectroscopía solamente para mostrarles a ustedes los valores que se mostraban, pero en realidad ya no lo estamos haciendo. Ya no tiene valor para categorizar con PIRADS a una próstata. Este paciente tiene además una formación quística en la línea media posterior a la uretra que protruye la zona periférica y que corresponde a un quiste del utrículo prostático. Es una imagen típica del quiste del utrículo prostático. Caso 3, masculino de 57 años con antígeno de 12, con un volumen de 52 y densidad de 0.22, tacto rectal positivo y tiene dos nódulos. El primer nódulo, en la zona periférica, tiene 1.3 centímetros de diámetro, con una pobre hipointensidad en coeficiente aparente de difusión, profunda en difusión y pobre perfusión. Nódulo 1, refuerzo normal. Y el nódulo 2, que tiene una profunda hiperintensidad en difusión, profunda hipointensidad en coeficiente aparente de difusión, es importantemente hipointensa, como un lente biconvexo en la zona periférica, eh, lateral del segmento medio de la zona periférica y con pobre perfusión. Este nódulo entra en la categoría PIRADS 4 ya que no rompe la barrera del 1.5 centímetros. Perfusión normal. Caso 4, vean ustedes, este caso es muy notable, 64 años, antígeno de 1,
pero tacto rectal positivo. Este ya indica la biopsia. Fue a resonancia para dirigir la biopsia, volumen prostático de 46, densidad de 0.02, pobre, pero tiene padre y 3 hermanos con cáncer de próstata. Este antecedente indica alto riesgo y tacto rectal positivo indica biopsia. Aquí se está midiendo el volumen prostático y la resonancia muestra un nódulo hipointenso en la zona de transición, pero con un centro hiperintenso, que restringe importantemente la difusión y que muestra hiperrefuerzo temprano. Así que este nódulo se categorizó como un PIRADS 3. Debido al riesgo, se decidió biopsia, que se hizo transglútea y resultó un nódulo eh, negativo a malignidad. Se fue a vigilancia y lleva año con año, vigilancia con resonancia. Ese nódulo parecía ser un nódulo infeccioso que se dio con el tiempo. Este caso 5 pretende mostrar cómo esta secuencia T1, esta también es secuencia T1, está en junio del 2017, solamente un mes después de biopsia, y cómo la zona periférica que fue puncionada se ve hiperintensa debido a sangrado. De un año, 2 años después, esa zona periférica volvió a ser hipointensa en T1. Así que esto muestra que no debe hacerse resonancia magnética 3 meses después, antes de 3 meses de la última biopsia, porque las imágenes que obtendremos serán modificadas y podremos tener falsos negativos o falsos positivos. El caso 6 muestra que un nódulo en la zona periférica puede ser fácilmente identificable en T2, ya que la zona periférica es hiperintensa y el nódulo suele ser hipointenso. En la zona periférica puede ser no tan conflictivo identificar un nódulo. Sin embargo, esto no es tan fácil en la zona de transición. La zona de transición es una zona que suele tener hipertrofia asimétrica. Ven cómo desvía la línea media este lóbulo derecho. Y aquí no es tan fácil de describir un nódulo eh, como tal. Este nódulo tiene un borde hipointenso, su contenido es hipointenso pero heterogéneo. Sí restringe importantemente, eso nos ayudó en distinguirlo, en definirlo, pero en ADC es discretamente hipointenso nada más y su refuerzo no es tan importante. Veamos este último caso, el caso 7. Es un paciente de 74 años con antígeno prostático de 51, volumen de 101 y densidad de 0.5. Tiene un nódulo grande, irregular, muy espiculado, muy grande, mide al menos 2.1 centímetros, restringe importantemente la difusión, es importantemente hipointenso en ADC y su perfusión muestra gran hiperrefuerzo temprano. Estos son signos de malignidad, francamente, y ya que rompe el límite del 1.5 centímetros, se categoriza como PIRADS 5. Eso fue en el segmento basal. En el segmento medio vemos estos otros dos zonas nodulares también con el mismo comportamiento, hipointenso en T2, hiperintenso en difusión, hipointenso en ADC con hiperrefuerzo temprano. Estos nódulos no rompen la barrera del 1.5, así que se consideran PIRADS 4. Sin embargo, vemos que este nódulo, gran nódulo de la zona de basal, parece ser continuidad de los nódulos que vimos en el segmento medio. Esta es una imagen coronal y vemos que este nódulo tiene extensión extracapsular. Esta es la cápsula anatómica y se extiende por fuera de la cápsula en dirección a las vesículas seminales. Tiene una extensión extracapsular hacia las vesículas seminales. Aquí radica la importancia de tener unas vesículas bien distendidas, ya que vemos importante compromiso dentro de la vesícula. Esta imagen se verá similar si la vesícula no estuviera distendida. Y aquí el esquema de distribución del nódulo que tiene extensión extracapsular hacia la vesícula seminal. Muy bien, pues ideas finales de esta charla. Algunas ideas finales que concluirán el conocimiento vertido. Primero, el screening es la base del diagnóstico temprano y será una herramienta muy valiosa para el éxito en el tratamiento del cáncer de próstata. La resonancia tiene una alta sensibilidad, especificidad y valor predictivo negativo. El valor predictivo positivo es bajo, pero puede aumentar con la experiencia y la evolución tecnológica. Ya vimos que utilizar inteligencia artificial podría aumentar el valor predictivo positivo.
La resonancia magnética biparamétrica tiene la misma sensibilidad y especificidad que la multiparamétrica en el diagnóstico de cáncer de próstata. Reduce el uso de gadolinio, por lo tanto el costo del estudio y el tiempo de adquisición. Es probable que en el futuro tengamos más pacientes para biopsia biparamétrica. El PIRAS va a crecer con recomendaciones más específicas, probablemente incluirá secuencias nuevas como VOLT o secuencias de SWI, así como estudios híbridos como el PET resonancia y criterios para utilizar inteligencia artificial. La resonancia magnética prebiopsia reduce resultados negativos y reduce las punciones innecesarias. Agradezco mucho su atención. También voy a agradecer mucho sus comentarios aquí abajo en la descripción y con mucho gusto responderemos a las preguntas que estén en nuestras manos responder. Muy buen día y hasta la próxima.